Pues ahora sí, pues vamos a continuar con nuestro curso y nos habíamos quedado en esto último de lo que es la dependencia lineal. Habíamos comentado que cuando un vector, como pueden ser estos dos, existen por sí mismos, entonces estos son linealmente independientes. Y si otro vector depende de los dos primeros para existir, entonces este es linealmente dependiente porque está haciendo una combinación lineal de los otros dos, de los que ya conocemos. Bueno, con base en esto, encontramos que una forma para determinar si un conjunto es linealmente dependiente o independiente es mediante esta combinación lineal. Este sube. De esta forma, igualado al vector nulo, que la llamamos la ecuación de dependencia lineal. Y una vez que tenemos armada esta ecuación, había de dos: o un sistema con una solución, lo cual nos indicaba, lo voy a señalar con una palomita, lo cual nos indicaba que el conjunto es linealmente independiente, o bien con muchas soluciones. Lo voy a marcar aquí con dos palomitas, que vendría siendo entonces un conjunto linealmente dependiente. Así es como lo habíamos establecido a partir de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Y bueno, vimos que existe una relación entre el espacio o subespacio generado y pues, la matriz que escalonamos para determinar el tipo de solución para saber si un conjunto es linealmente dependiente o no. Bueno, una vez que habíamos establecido esto, pues observamos cómo se relacionaba esta situación a partir de un conjunto de matrices. Vamos a ver un ejemplo más, que es a partir de un conjunto de funciones. Y vamos a comenzar a ver qué es lo que está sucediendo con la independencia lineal y la generación del espacio, porque es importante que conjuntemos las dos en un solo elemento o un solo conjunto y veamos cómo está afectando o cómo está influyendo dentro del espacio vectorial. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de funciones, ver cómo determinamos si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente y ya después vemos lo que les comento. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar, por favor. Vale, vale pues. A ver, veamos. Tengo este conjunto de funciones. Es el conjunto f. Y contiene tres funciones. Esta es la primera.
Esta es la segunda. Bueno, ahí nada más déjenme pongo bien este exponente 4. Y esta es la tercera. Aquí la pregunta que nos haremos es: ¿F es linealmente dependiente o independiente? A ver, recuerden que si estamos analizando, si estamos viendo lo que es la dependencia o independencia lineal, hay que verificar si existen combinaciones lineales entre los vectores o no. Entonces, en este conjunto ustedes pueden ver alguna combinación lineal. Aquí nada más quiero aclararles: los escalares son números reales, no son funciones. Las funciones son los vectores. Los escalares son los números reales. Entonces, ¿pueden observar alguna combinación lineal? La combinación lineal era entre estos dos. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver si efectivamente se podía hacer una combinación lineal entre estos dos. Aquí podemos hacerlo de dos formas. La primera tiene que ver con la ecuación de dependencia lineal. La segunda es encontrar alguna relación entre las funciones. Por ejemplo, recordarán que la sesión anterior utilizamos una identidad trigonométrica entre funciones secante cuadrada y tangente cuadrada para ver la relación entre ellas. Y como les había comentado, podemos usar las leyes de los logaritmos, las leyes de los exponentes, para ver qué es lo que pasa. Entonces, aquí, en estas dos funciones en particular, en la segunda, básicamente, lo que podemos hacer es escribirla de esta forma. Esta es nuestra función original. Pero por leyes de exponentes, podemos escribirla así. Tienen la misma base, al multiplicarse los exponentes se suman. Y al sumarse, pues nos devuelve el 2x menos 4. Entonces, en esencia, esta función vendría siendo 1 entre e a la cuarta, x cuadrada e a la 2x. Y entonces, efectivamente, esta función es una combinación lineal de esta. Porque podemos multiplicar esta por e a la cuarta, pues este se simplifica con este, y entonces ya tenemos esta otra. Entonces, ahí está la mínima combinación lineal entre esas dos funciones. Entonces, fíjense cómo con las leyes de los exponentes pudimos ahorrarnos el proceso de la combinación lineal y con ello determinar que este conjunto es linealmente dependiente. Una función necesita de la otra para existir. Ahora, de todos modos, si armamos nuestra combinación lineal, observaremos que nos da el mismo resultado. Aquí ya concluimos que f es dependiente. Fíjense cómo la combinación lineal, la ecuación de dependencia lineal, nos va a devolver el mismo resultado. Entonces, en este caso, multiplico cada función por un escalar. La primera. La segunda, voy a utilizar ya esta forma. Bueno, en esencia voy a utilizar esta. Ahí está.
y esta va a estar multiplicada por su respectivo escalar. Aquí, este exponente, podemos aplicarle las leyes de la misma forma que en el caso anterior. Es decir, que esto nos quedaría como 1 entre e cuadrada, x cuadrada, e a la x. Ahora aquí la pregunta es, ¿quién es el vector nulo de las funciones? ¿Cuál sería el vector nulo de las funciones? No, la función identidad es otra función, pero no es el vector nulo. De hecho es más simple. Sí, son los mismos, nada más que le aplicamos las leyes de los exponentes. A este y a este les aplicamos las leyes de los exponentes. Sí, pero nos hace falta saber a qué igualar de este lado. Ajá, exactamente, es el cero normal. ¿Por qué? Porque en las funciones, la función constante igual a 0, f de x igual a 0, ese es el vector nulo. Es una función constante. A final de cuentas, esta función es el eje de las x. Si tomamos que y es igual a 0, vendría siendo así, nada más la recta horizontal que me denota el eje de las x. Entonces, ese es nuestro vector nulo. En las funciones está nada más igualado a 0. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Entonces, debe estar toda nuestra combinación lineal igualada a 0. A ver, le voy a ir bajando poco a poco. Podemos ahora factorizar. Las dos primeras funciones pues tienen x cuadrada y a la 2x. Y la última función pues nada más es x cuadrada e a la x. Bueno, ahora, aquí cuestión importante. Todo esto está igualado a 0, todo. Entonces, no nos vamos a poner a ver cuáles son los posibles valores que podemos dar a x o a los alfas para que nos devuelva 0. Tomen en cuenta que esta y esta son funciones cuyo dominio, al evaluarlo, les puede o no dar una imagen 0. Por ejemplo, si evalúan x igual a 0 aquí, que es parte del dominio, lo mismo que acá, pues les devuelve un 0. No importa lo que suceda con las alfas. Ok, no hay ningún problema. Pero pues también pueden poner otro elemento, otro valor de x, por ejemplo, que x sea igual a pi. Si evalúan en estas funciones el elemento del dominio pi, pues les va a dar una imagen que no es 0. Y entonces no se satisface esto. Entonces,
cuando estemos aplicando la combinación lineal en un espacio de funciones o en un subconjunto de funciones, estas, lo que viene siendo las funciones, los términos en X, no los tomen en cuenta. Tomen en cuenta solamente los coeficientes alfa. Eso es lo único que vamos a tomar en cuenta para igualar al cero, al vector nulo de las funciones. Ahora, si toda esta combinación lineal está igualada a 0 y resulta que estos elementos van a estar también igualados a 0, se crea el siguiente sistema de ecuaciones. El primer coeficiente sería este, precisamente para que se anule toda esta función, nos devuelva 0. Y el segundo coeficiente sería este. Con esto ya tenemos que los dos sumandos son 0. Este sería 0. Este sería 0 y pues la suma de 0 más 0 efectivamente nos devuelve 0. ¿Sí? Observen que tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. De aquí pues ya habíamos comentado la solución. Alfa 3 es igual a 0. Entonces alfa 3 tiene un valor específico. Pero observen cómo de este lado ese valor de alfa 3 pues no le afecta a la otra ecuación. Literalmente si alfa 3 vale o no vale 0, a la ecuación alfa 1 más 1 entre a la cuarta alfa 2 igual a 0, pues no le interesa, ni se entera de qué es lo que está pasando con alfa 3. Eso quiere decir que por esta primera ecuación existen múltiples soluciones. Ustedes pueden despejar alfa 1 y le dan un valor el que quieran a alfa 2, o pueden despejar alfa 2 y le dan un valor el que quieran a alfa 1. No importa lo que valga alfa 3. Aquí podemos corroborar que efectivamente existen muchas soluciones. Y al existir muchas soluciones, pues efectivamente f es linealmente dependiente. Entonces, en este caso, nada más voy a colocar que hay muchas soluciones. El conjunto entonces es linealmente dependiente, como ya lo habíamos visto a partir de observar la combinación lineal entre las dos primeras funciones. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, porque alfa 1 y alfa 2 dependen una de la otra. Es una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces eso nos devuelve el sistema con múltiples soluciones. Puedes despejar alfa 1 y va a depender del valor que le asignemos a alfa 2. Alfa 2 sería nuestro parámetro libre. O viceversa. Despejar alfa 2 y que el parámetro libre sea alfa 1. De ahí vienen muchas soluciones. Al ser una ecuación con dos incógnitas. ¿Algo más que deseen comentar? Esta es la ecuación de dependencia lineal. Es nada más tomar las funciones del conjunto f y aplicarles la combinación lineal con el vector nulo. Aquí la diferencia entre cómo están escritas en f y en la combinación lineal es que ya le aplicamos las leyes de los exponentes
a las exponenciales, ahí al exponente 2x menos 4 y al exponente x menos 2. Y esta es ya nada más la reducción de los términos semejantes, que serían estos dos por un lado y el tercero por otro. No hay nada. ¿Quién más iba a preguntar? Ajá, sí, exactamente. 0 es el neutro del conjunto de funciones. No hay nada. Bueno. Pues vamos a ver. A ver, antes de continuar con esto, quiero preguntarles. De cálculo y geometría analítica, ¿qué saben de los vectores I, J y K? Son la base canónica de R3. Muy bien, sí, esa es la parte principal que vamos a comentar en este momento. ¿Qué características geométricas tienen los vectores I, J y K? Son perpendiculares entre sí. ¿Qué más? Exactamente, el módulo, la norma del vector es igual a 1. Y bueno, tal vez uno que les una característica que les parezca un tanto, pues, como que común, pero tiene que ver con eso que comentamos hace un momento de que es la base del espacio R3. Es lo siguiente: ustedes tienen un vector U y lo pueden expresar como una combinación lineal de esos vectores canónicos. Por ejemplo, esta. U es igual a 3i más 4j menos 5k. Es una combinación lineal. Y pueden ir cambiando los coeficientes para obtener el vector que ustedes quieran. Bueno, observen que los vectores i, j y k les pueden ayudar a generar el vector u que ustedes quieran. El vector que ustedes necesiten o que quieran representar en el sistema XYZ, pues lo pueden obtener con cambiando los coeficientes de i, j y k, los que quieran. Entonces, con i, j y k pueden generar todo el espacio vectorial R3. Y aquí hay una cosa importante. Nada más son 3 vectores. Y pues para el eje X, J para el eje y K para el eje Z. Entonces, podemos ir retrocediendo en espacios de dimensiones anteriores o incluso extendiéndolo a dimensiones siguientes para que veamos cuál es el comportamiento de estos 3 vectores con su respectivo espacio vectorial. Entonces, díganme si le puedo bajar. Vale. A ver, primero, lo voy a poner de esta forma. Tenemos el espacio vectorial de los reales. El conjunto de los reales geométricamente es solamente la recta numérica. Voy a decir que por aquí está el 0. Y voy a decir que pues por aquí puedo ubicar un vector u. Bien, a ver, preguntas. Son dos primordialmente. La primera, ¿qué dimensión tiene la recta numérica? 1. A ver, entonces.
dimensión 1. Si tiene dimensión 1, entonces el único vector que me puede ayudar a generar cualquier U es el vector I. Aquí la pregunta es, ¿el vector I es linealmente independiente? Sí. Sí, no hay alguna combinación lineal entre otro vector. El vector I pues existe porque es el que nos dice cuál es la dirección del eje X y es el vector primordial. Entonces, el vector I es independiente. Bueno, a ver, vamos a hacer el mismo análisis, pero para el espacio vectorial R2. En este caso tenemos dos ejes coordenados, X y Y. Y tenemos pues cualquier otro vector U en este espacio vectorial. A ver, aquí la pregunta, otra vez las mismas preguntas. ¿Qué dimensión tiene este espacio vectorial? 2, este tiene dos dimensiones, tiene un largo y tiene un ancho, para que podamos establecer las longitudes sobre X y las longitudes sobre Y. Y los dos vectores que me permiten dibujar este sistema coordenado, este sistema de coordenadas, son I y J. ¿Ustedes creen que los vectores I y J también son linealmente independientes? De hecho son independientes, porque el vector I es este, 1, 0. Yo lo multiplico por un escalar alfa y solo me queda alfa 0 y el vector J es 0, 1. No hay alguna manera en la cual este alfa que tenemos aquí multiplique a 1, nos devuelva 0 y a la vez multiplique a 0 y nos devuelva 1. Sí, puede ser que alfa sea igual a 0, si no hay ningún problema, pero 0 por 0 me sigue dando 0, no me puede devolver 1. Entonces es un sistema incompatible. Observen que si lo pongo como combinación lineal uno del otro, 0, 1, pues tendría el sistema de ecuaciones alfa igual a 0 y 0 igual a 1, y aquí tengo la ecuación degenerada, y pues eso no se puede obtener, no es posible que podamos expresar eso en una combinación lineal. Eso quiere decir que estos dos vectores también son independientes. Bueno. Y por último, y digo por último porque pues es el último espacio geométrico que podemos ver, tal cual. Tengo los vectores, los ejes coordenados X, Y, Z. Este pues entonces es de dimensión 3 porque ya estoy agregando un nuevo eje coordenado. Y entonces el conjunto, como lo comentamos hace un rato, son los vectores I, J acá, y pues estos también van a ser independientes. Por acá yo puedo tener un vector U, que va a ser la combinación lineal como la comentamos hace un rato. Bueno, observen la situación. Tengo un vector que me genera los números reales, el vector I, y la dimensión es 1. Tengo 2 IJ y la dimensión es 2. Tengo 3 IJK y la dimensión es 3. Eso quiere decir que si yo voy aumentando, por ejemplo en R4, su dimensión es 4 y los 4 ejes coordenados están dirigidos por 4 vectores linealmente independientes, y así sucesivamente.
un espacio R a la n tendría dimensión n y necesitamos n vectores linealmente independientes para cada uno de esos ejes. Esto es lo que le vamos a conocer como la base y la dimensión de un espacio vectorial. Ahora, esta es la idea principal. La base, pues vienen siendo este conjunto y este conjunto. El número mínimo de vectores que necesitamos para obtener un espacio vectorial. Ese número mínimo, pues debe ser linealmente independiente. Y ese número mínimo es el que me va a devolver la dimensión. Esa es la idea dentro de la base. Y hay otra idea por ahí oculta, de manera implícita, que como tal la estamos viendo en este momento. En su pantalla la están viendo, aunque no la tengamos incluida en la idea. Cuando hablamos de los vectores, pues estamos hasta el momento generando vectores a partir de un conjunto. En este caso, pues para cada espacio de los que están viendo, cada uno de los I, J, IJK. Pero no solamente los estamos generando, porque esta situación, esta y esta, nos permite ubicarlo. El vector U tiene esta ubicación dentro del plano XY. El vector U tiene esta ubicación dentro de la recta numérica y el vector U tendría esta ubicación dentro del cubo coordenado XYZ. Entonces, al momento de definir un conjunto generador de vectores linealmente independiente, lo que estamos haciendo es definir lo que se llama base. Y entonces estamos también estipulando una forma de ubicar los vectores, un sistema de coordenadas. Indíquenme cuando le pueda bajar. Ajá, exactamente. La dimensión depende de los vectores independientes, linealmente independientes, que puede existir en un conjunto. De hecho, es recíproco. El número de vectores depende de la dimensión, el número de vectores independientes depende de la dimensión y la dimensión depende del número de vectores independientes. ¿Qué pasó? No, el kernel es de las transformaciones lineales. Ese lo vamos a ver más adelante. Ni nada. Indíquenme si le puedo bajar. Vale, a ver, aquí me espero y me avisa. Ajá, exactamente. ¿Cómo? Ah, sí. La dimensión depende del número de vectores independientes y la otra frase es la contraria, es decir, y viceversa. El número de vectores independientes depende de la dimensión. De nada. ¿Qué pasó?
¿En los tres? Ah, es que existen por sí mismos. Para empezar, pues solamente es el vector i, entonces el vector i está ahí solo y es independiente porque es el propio vector i. En el caso de cualquier vector que ubiquemos sobre x no nos puede devolver un vector sobre el eje y. Eso quiere decir que i y j son independientes. Porque si lo vemos de esta forma, cada uno va en dirección diferente. Entonces por eso son independientes. Y en el caso de estos tres, pues sucede exactamente lo mismo, nada más que aquí tendríamos un eje coordenado extra. Cualquier vector que veamos aquí en XY, pues no nos va a devolver Z, ni cualquier vector que veamos aquí en XZ, en YZ, nos va a devolver algo en X. Entonces por eso son linealmente independientes cada uno de estos conjuntos. Ni nada. Bueno, a ver, le voy a bajar. Y entonces aquí, formalmente, vamos a indicar lo que es la base. Es un conjunto generador linealmente independiente. Eso es la base. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular una base de R3, necesitamos un conjunto de vectores que nos permita obtener cualquier vector de ese espacio vectorial y que además esos vectores sean linealmente independientes. Por ejemplo, i, j y k. I, j y k me generan cualquier vector y además esos tres son linealmente independientes. Y lo que es la dimensión. La dimensión no es otra cosa más que el número de vectores en las bases. Entonces, si yo tengo una base, por ejemplo, que tenga dos vectores, eso quiere decir que la dimensión del espacio vectorial que genere ese conjunto de dos vectores es 2. Así como el sistema XY, necesito dos vectores que sean linealmente independientes y que me generen R2. Y pues por eso es que tengo dos dimensiones, el largo y el ancho. El largo en X, el ancho en Y, o alto si le quieren llamar desde esta perspectiva. Y pues cualquier vector pues siempre va a tener una componente en largo, una componente en ancho. Y con eso ya puedo generar cualquier vector. Y como tengo dos vectores, tengo un largo y un ancho, pues la dimensión es 2. En el caso de una recta, por ejemplo la recta numérica, pues solo tengo un largo y solo necesito de un vector para poder generar cualquiera que esté sobre esa recta. Entonces la dimensión es 1 y la base de este espacio vectorial solo tiene un vector. Entonces aquí tomen en consideración esta situación. Cada vez que estemos hablando de la base y la dimensión, lo que estamos haciendo es hablar de un conjunto generador linealmente independiente y el número de vectores que tiene ese conjunto. Eso vienen siendo la base y la dimensión. De lo que les comenté sobre la ubicación, eso lo veremos un poquito más al rato, si no es que el próximo jueves, para que veamos lo que es el vector de coordenadas y el cambio de coordenadas. Indíquenme cuando le pueda bajar.
Vale, a ver. Vamos a ver lo siguiente. Voy a tener el siguiente conjunto de vectores. A ver, voy a tener este ejemplo. Obtén una base y la dimensión del espacio o subespacio generado por este conjunto de polinomios. No es cierto, no es x más 1, es 3x más 1. 3x más 1, 3x cuadrada más 1 y 2x cuadrada más x más 1. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a investigar en este caso es saber cuántos vectores linealmente independientes puede tener un conjunto generador del espacio o subespacio generado por Q. Vamos a sacar una base, vamos a saber cuál es la dimensión, vamos a saber cuántos vectores como mínimo necesito para poder generar el subespacio o espacio vectorial de Q. Y entonces con eso vamos a obtener una base. Entonces recuerden, dos características de la base. Primero, genera el conjunto Q. Segundo, debe ser linealmente independiente. Bueno, más adelante les voy a dar, digamos así, como una receta de cocina para saber cuál es la dimensión y cómo sacar una base rápidamente. Lo vamos a hacer primero de forma del subespacio generado, nada más. Entonces, vamos a armar nuestra combinación lineal. La misma que hemos construido desde que empezamos a ver combinaciones. En este caso va a ser la combinación lineal para encontrar el subespacio o espacio vectorial que se genera a partir del vector genérico. Ax cuadrada más bx más c. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar para que podamos armar la matriz y comenzar a escalonar. Porque vamos a encontrar el subespacio que genera este conjunto. No hay nada. Vale. A ver, formemos nuestra matriz de coeficientes. Los coeficientes de este vienen siendo 0, 3, 1. Los de este, 3, 0, 1. Los de este, 2, 1, 1. Y pues los de este, A, B, C. Bueno, voy a aplicar la primera transformación elemental. En este caso voy a cambiar el renglón 1 con el renglón 3.
Entonces me queda 1, 1, 1C y 0, 3, 2A. Y este me va a quedar 3, 0, 1B. Siguiente transformación elemental. Por menos 3 el renglón 1, le sumo el renglón 2 y sustituyo el renglón 2. A ver, entonces multiplico por menos 3 el renglón 1. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3C. Le sumo el renglón 2. 3, 0, 1B. Sumamos y nos queda 0, menos 3, menos 2, menos 3C más B. A ver, entonces esto nos queda así. 0, 3, 2A. Este nuevo renglón sería 0, menos 3, menos 2, B, menos 3C. A ver, nada más voy a... para que me quepa. Voy a ir nada más moviendo un poquito aquí las matrices y pueda tener el espacio suficiente. Más yo creo que lo voy a ocultar así. Ahí yo creo que sí me cabe. Ahí está, menos 3C. Y el renglón 1 se queda igual. 1, 1, 1C. Ahí está. Entonces, le dejo por aquí. Bueno. Pues ahora, última transformación elemental. Renglón 2 suman con renglón 3 y sustituyen el renglón 3. Y la matriz que nos queda es 1, 1, 1C, 0 menos 3 menos 2, B menos 3C. Y el último es 0, 0, 0, A más B menos 3C. Bueno. Hasta aquí llegamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a analizar qué pasa con esta matriz. Primero, pues tenemos una ecuación degenerada. Vale. Ya que tengo la ecuación degenerada, pues eso quiere decir que se obtiene un subespacio. Estos tres vectores o estos tres polinomios generan un subespacio vectorial que viene siendo A más B menos 3C igual a 0. Esa va a ser la restricción del subespacio vectorial, así tal cual como lo hemos analizado desde hace semana y media. Entonces, cada vez que encontremos la ecuación degenerada, en este caso, vamos a tener un subespacio. Vale, ya teniendo esa situación, ¿qué pasa con la dependencia lineal del conjunto? Ustedes pueden decirme si el conjunto es linealmente dependiente o independiente, analizando nada más la matriz, esta que acabamos de escalonar. Que si pueden indicarme cuál es el dictamen del conjunto respecto a su dependencia o independencia lineal. Si pueden decirme si es linealmente dependiente o independiente. Es dependiente de C, bueno, no de C como tal, sino entre los vectores. Es dependiente. ¿Por qué es linealmente dependiente? Ajá, exactamente, porque tiene muchas soluciones. Si quito la ecuación degenerada y tomamos en cuenta que A, B y C sea igual a 0, para que nos devuelva el vector nulo, es decir, que tome en cuenta A igual a 0,
B igual a 0, C igual a 0, que sería el vector nulo. Entonces, estos tres que estoy señalando aquí con el círculo en lila, pues serían puros ceros. Y entonces, estas dos ecuaciones me indican muchas soluciones y en consecuencia ya no me deja pintar, ahí está. Y en consecuencia es linealmente dependiente. Hay dependencia lineal entre esos tres vectores. Bueno, ya que tengo la dependencia lineal entre esos tres vectores, voy a pintar la matriz nuevamente acá. Nada más voy a pintar los coeficientes. 1, 1, 1, 0, menos 3, menos 2, 0, 0, 0. Solo pinto aquí en una matriz estos coeficientes. Esto pues es lo que me indica las múltiples soluciones, muchas soluciones y por lo tanto hay dependencia lineal. Bien, a ver, vamos a hacer este experimento. ¿Qué pasa si al conjunto inicial, que ya sabemos que es linealmente dependiente, le quito un vector? Por ejemplo, le quito el primero. Se lo quito de manera aleatoria. Se me acaba de ocurrir el primero. Cada quien le puede quitar un vector, el que sea. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? Bueno, obviamente se va a alterar la matriz, ¿no? Porque para empezar, quitando ese primer polinomio, esta columna no estaría, esta tampoco, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Entonces, nada más estamos en el caso hipotético de que quitemos el primer vector. Observen que me quedaría esta matriz. Nada más los coeficientes. Vale. Quité un primer polinomio. Se vio alterada la matriz de esta situación. Y pues ustedes pueden observar que lo que me queda, 1 menos 3, 0, 1 menos 2, 0, pues es efectivamente la matriz que aún todavía no está escalonada. Fíjense que si le aplico una última transformación elemental, en este caso sería 3 veces el renglón 1, le sumo el renglón 2, pues me quedaría 0, 1, 0, 0. ¿Qué le pasa a esta matriz ya escalonándola nuevamente una vez que quité el último, el primer vector, el primer polinomio? ¿Qué le pasa al final a la última matriz? ¿Qué dictaminarían respecto a la dependencia lineal? Exacto. Quitándole un vector, se vuelve un conjunto linealmente independiente. Entonces, eso quiere decir que cuando vamos teniendo un conjunto linealmente dependiente y le vamos quitando vectores, llegaremos hasta uno linealmente independiente. Y que de todos modos me va a estar generando este mismo vector, porque a final de cuentas, ese mismo vector, esa misma condición, esta condición me la va a seguir generando, porque a final de cuentas le quito esta columna y de todos modos las transformaciones elementales van a hacer que me obtenga esa misma condición. Entonces aquí observen, llegamos a que si escalonamos el conjunto original,
tenemos dependencia lineal. Le quitamos un vector, escalonamos nuevamente y llegamos a que es linealmente independiente, generando la misma condición. Tenemos ya las dos características que debe tener una base. Ahora, si el conjunto es más grande y resulta que es linealmente dependiente, no nos vamos a poner a seguir escalonando, quitando y quitando y quitando vectores. Lo único que debemos tomar en cuenta es el número de renglones que tenemos aquí. ¿Por qué? Recuerden que si hay independencia lineal, eso quiere decir que hay una solución. Y entonces el número de ecuaciones tendría que ser igual al número de variables. Vale. Entonces, si hay independencia lineal, el sistema tiene una solución y una solución me designa mismo número de ecuaciones que de variables. Bien. Voy a pintar aquí la matriz original, la que escalonamos. Y los otros términos que ya no me acuerdo cuáles son. C, B menos 3C. Y A más B menos 3C. Llegamos a esa matriz escalonada. En esta sección vemos que hay más ecuaciones que incógnitas. Bueno, ¿cuántas ecuaciones tienen? Dos. Sí, tenemos dos ecuaciones. Bien. No podemos agregar más ecuaciones. Porque si las agregamos, tenemos nuevamente dependencia lineal. De hecho, estos ceros quiere decir que una de las ecuaciones es linealmente dependiente de las demás. Eso es lo que sucede en el escalonamiento. Cada vez que encontramos renglones de ceros, quiere decir que una de las ecuaciones es linealmente dependiente de las otras. Entonces, debido a que necesitamos para la independencia lineal mismo número de ecuaciones que de incógnitas, observen que eso es equivalente a quitar una incógnita, que es precisamente lo que hicimos acá. Quitamos un vector y automáticamente quitamos una incógnita para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso quiere decir que el número de ecuaciones que tengamos siempre nos va a decir el número de vectores independientes. Porque ya no podemos agregar ecuaciones. Tengo tres variables. Le puedo agregar otra ecuación, pero pues nada más conozco estas dos y lo vuelvo linealmente dependiente. ¿Qué es lo que hago para igualar el número de ecuaciones al de incógnitas? Pues quito incógnitas. Y eso solo lo logro al saber cuántas ecuaciones tengo. Entonces, el número de ecuaciones me va a decir cuántos vectores hay linealmente independientes para saber cuántas incógnitas voy a quitar. Y en consecuencia, cuántos vectores debo quitar para que exista independencia lineal. Con esto ya establecimos que el conjunto generador linealmente independiente debe tener dos vectores y por lo tanto la dimensión del subespacio generado es 2. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta?
Sí, que el número de ecuaciones que nos quedan después de escalonar es el número de vectores linealmente independientes. Y entonces, la dimensión es 2, porque la base tiene 2 vectores y generan al subespacio vectorial. ¿Qué pasó? Ah, porque le quitamos un vector antes para darnos cuenta que necesitamos independencia con el mismo número de ecuaciones que de variables. Y entonces el número de ecuaciones es el que me va a decir cuántas variables tenemos que quitar, cuántos vectores tenemos que quitar. Si tengo 3 y me quedan 2 ecuaciones, tengo que quitar uno para tener la independencia. Eso quiere decir que las 2 ecuaciones me dejan 2 vectores linealmente independientes. No, solo uno para tener aquí un sistema cuadrado en el cual tengo una solución, porque para esta matriz solo existe una solución del sistema de ecuaciones. Pues eso quiere decir que debo tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y pues las 2 ecuaciones me dice que debo quitar una de las incógnitas para tener el sistema cuadrado. Al quitar una incógnita, pues tengo que quitar un vector. Ajá, exactamente, exactamente. Si fueran 3 ecuaciones, quiere decir que no tengo que quitarle ningún vector, ninguna variable, porque ya tengo 3 vectores con 3 ecuaciones con 3 variables y ya de ahí tengo la independencia lineal. Entonces no es necesario quitarle vectores. Ni nada. Lo que pasa es que eso no se puede porque después de escalonar, si tenemos mismo número de ecuaciones que de incógnitas, siempre va a ser independiente. Aquí lo importante es que veamos que es después de escalonar, porque el escalonamiento hace que le quitemos la dependencia lineal. Ni nada. En este caso le podemos quitar cualquier vector. Necesitaríamos quitarle uno en específico si la combinación lineal solo afecta a 2 y no a los 3. Pero para ello podemos recurrir a una situación un tanto más simple. Entonces depende mucho del conjunto. En este caso los 3 vectores están relacionados entre sí, entonces con que quitemos el que sea es suficiente, pero no siempre vamos a poder hacer eso, porque la combinación lineal puede yacer en 2 de ellos y el tercero pues está aparte viviendo por su cuenta. Entonces ahí tendríamos que ver cuál sí nos conviene quitar para obtener la independencia lineal. Ajá, exactamente, cualesquiera 2 vectores del conjunto. Bueno, a ver, ahora les pregunto, ¿quieren ver la forma fácil para determinar la dimensión?
ver. Voy a partir de esta matriz. Imagínense que llegan hasta ese último escalonamiento. Ahí se me acabó el espacio. Bueno, aquí lo terminamos rápido. Llegan a que el espacio generado por el conjunto Q son todos los polinomios ax cuadrada más bx más c, tales que a más b menos 3c es igual a 0. Pues lo que hacemos para obtener el subespacio generado, ¿no? Esta ecuación degenerada, esta restricción la igualamos a 0. Donde a, b, c pertenecen a los reales. Entonces, llegan hasta ahí, como siempre. ¿Qué es lo que hacemos? Tomen en cuenta estas. Ese es el número de variables. A, B y C, pues porque son las variables A, B y C que están ahí, ¿no? Vean el número de ecuaciones degeneradas. Que aquí lo llamo el número de restricciones. Lo restan. Y eso es igual a la dimensión. ¿Cuántas variables tienen? 3. ¿Cuántas restricciones? 1. La dimensión es 2. Y ya. Con eso saben cuál es la dimensión del subespacio generado. Por eso les digo, esta es la más fácil. Porque es la ecuación degenerada que nos queda. Y puede haber más de una. Entonces, por ejemplo, si tuviese aquí 3 variables y 2 restricciones, pues 3 menos 2, 1 y la dimensión es 1. Entonces, eso quiere decir que la dimensión... que ya no tengo espacio. Déjenme, copio todo esto. Ahora lo pongo de nuevo. Voy a copiar todo esto para continuarle. Y nada más borro esto. Ahí estamos. Entonces esto lo expresamos de esta forma. La dimensión dim, así con la notación dim, del espacio vectorial viene siendo 2. Entonces aquí lo importante es que cuenten cuántas ecuaciones degeneradas tienen y cuántas variables hay en su vector AB, AX cuadrada, BX más C, o XYZ, o WXYZ, si es una matriz cuadrada, o lo que sea. El número de variables que tengan en su vector genérico le restan el número de ecuaciones degeneradas que obtienen y les queda la dimensión. Ahora, la justificación tiene que ver con lo que les comenté hace un rato, porque observen, aquí, en la matriz inicial que vamos a escalonar, que comenzamos a escalonar, ¿cuántas variables tienen? Tres, A, B, C. La ecuación en A, la ecuación en B, la ecuación en C. Escalonan. ¿Cuántas ecuaciones degeneradas tienen? Una. Entonces quitamos la ecuación degenerada. La quitamos acá otra vez. Y recuerden que partieron de 3 ecuaciones.
3 ecuaciones, una por cada variable, menos una ecuación degenerada, les quedan los 2 renglones, que es el número de vectores linealmente independientes. Y eso es precisamente lo que encontramos acá en la dimensión. Entonces, por eso les digo que esta es la forma rápida. Es precisamente lo mismo que les comenté al inicio, pero aquí lo pueden ver de una forma más rápida. Por eso les digo, esta es como la receta de cocina. Restricciones. Las ecuaciones degeneradas son las restricciones, las que nos van a ir limitando la naturaleza del subespacio vectorial. Son las restricciones o condiciones, o las ecuaciones degeneradas. De nada. Bueno. Ahora, ¿cómo seleccionamos una base? Podemos basarnos directamente en esto y entonces ahora sí podemos eliminar alguno de los vectores del conjunto original. Entonces, por ejemplo, el conjunto original, déjenme voy por él, puede tener como base a estos 2 vectores, ¿no? Como les dije, puedo eliminar el primero. Y entonces este sería... Esta sería la base. Este es el conjunto generador linealmente independiente. Bueno. Ahora, si no quieren ponerse a investigar cuál es el mejor vector para quitar, no se compliquen y nuevamente vean aquí el subespacio generado. La recomendación es que sustituyan la condición en el vector genérico. Vean lo que voy a hacer. Tengo la ecuación, la restricción, ¿qué? A más B o A menos B, ya no me acuerdo qué es. A más B menos 3C. A más B menos 3C igual a 0. Bueno, aquí no despejen cualquier variable. Despejen la última en orden alfabético. 3C es igual a A más B. Entonces C es igual a 1/3 de A más B. Sustitúyenla en el vector genérico. Entonces, si tengo el polinomio ax cuadrada más bx más c, pues sustituyo esta c. 1/3 de A más B. Ese es el vector genérico del subespacio. Vale, ya que tenemos el vector genérico, pues sustituyamos algunos valores. Por ejemplo, démosle el valor de 1 a A y de B a 0. Bueno, de 0 a B. El polinomio que me quedaría sería x cuadrada más, ahí le puse un medio y es 1/3. Es 1/3. Ahí está. Entonces, seleccionando los valores de A igual a 1, B igual a 0, pues obtengo x cuadrada más 1/3. Quiero otro vector, pues intercambio valores. B igual a 1, A igual a 0. Nos quedaría x más 1/3. Y estos 2 vectores ya son su base. Tienen que ser 2 pues porque ya conocen la dimensión. Lo primero que pueden determinar es la dimensión. Número de variables menos restricciones nos dio 2. Eso quiere decir que las bases deben tener 2 vectores.
Y en consecuencia yo puedo seleccionar la pareja de valores a igual a 1, b igual a 0 para el primer vector, a igual a 0, b igual a 1 para el segundo vector, y esa es la base. Esta base en particular tiene un nombre que se conoce como base natural, porque es la que me permite generar de la manera más simple todo el subespacio vectorial. Y con esto pues ya tenemos cuál es la base y cuál es la dimensión. Sin necesidad de recurrir a todo el análisis que les comenté. A ver, vamos a quitar un vector. ¿Cuál quitamos? Pues puede ser este, puede ser el otro. No. Denle valores aquí al polinomio genérico. Denle valores y con eso obtienen una base. Siempre y cuando sus valores conserven la independencia lineal. Eso es importante. Siempre conserven la independencia lineal. Y una forma de asegurar que se está conservando es comenzar a dar valores así. La primera variable en 1, las demás en 0. La segunda variable en 1, las demás en 0. La tercera en 1, las demás en 0 y así sucesivamente, dependiendo de la dimensión que ustedes tengan. Ajá, exactamente, irle alternando. Esta base, digámoslo así, es como un equivalente a los vectores i, j y k. Y la razón es porque, observen, si yo pongo en los valores aquí a y b, para el primer vector di 1, 0. Para el segundo vector di 0, 1. Y observen que aquí se forma una matriz de identidad, que en esencia este vendría siendo el vector i y este vendría siendo el vector j. No son esos vectores, solamente son valores para a y b. Pero esa base es la más simple, la más natural, por eso tiene ese nombre de base natural, que pueden encontrar dentro del espacio o subespacio generado. Así como la base de vectores i y j son la base más natural, más directa que pueden encontrar en R2, en cualquier otro espacio vectorial o subespacio pueden encontrar la misma situación. La base más simple que les va a ayudar a representar todo o a generar todo el subespacio vectorial. Exacto, las bases no son únicas. Puede ser cualquier conjunto, en este caso, suponiendo nada más este ejemplo, cualquier conjunto de dos vectores linealmente independientes, de dos polinomios linealmente independientes que cumplan con esto, es una base. Y entonces cada base va a satisfacer las restricciones de cada espacio o subespacio vectorial. Entonces, eso es importante recalcarlo. La base no es única. Tenemos una infinidad de bases. Siempre, siempre. Todo espacio vectorial tiene una infinidad de bases. Y aquí otra característica importante. La base no es única y tiene orden. A diferencia del conjunto generador, la base sí debe estar ordenada. No es lo mismo que yo ponga x cuadrada más un tercio, x más un tercio como base, a que ponga x más un tercio, x cuadrada más un tercio. Estos dos conjuntos que forman dos bases del subespacio que acabamos de encontrar, son dos conjuntos completamente diferentes. Tienen los mismos elementos, sí, pero como están nombrados en diferente orden, eso ya los hace diferentes. Este vector
no es el mismo que este que está en la primera posición, y este segundo vector no es el mismo que este en la segunda posición. Así como ustedes hacen la igualdad entre los vectores, primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, para comparar las bases tiene que ser exactamente lo mismo. El primer vector de una base tiene que ser igual al primer vector de una base, de la segunda base, el segundo vector con el segundo, tercero con tercero, para indicar que las bases son iguales, precisamente porque las bases tienen orden. Si alteramos ese orden en los vectores, aunque sean los mismos elementos, ya son dos bases completamente diferentes. Aquí la diferencia entre estas dos pues es el orden nada más. No importa que tengan los mismos elementos, el orden en el que los mencionamos. De nada. Bueno. ¿Hasta aquí tienen algún otro comentario o alguna otra duda? Sí, claro. ¿Por dónde? Aquí. Ah, para saber cuántas variables íbamos a tener acá. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Exactamente. Ajá, alternar valores para que podamos sacar esa base de 2 3 o dependiendo de la dimensión que nos dé. De nada. No, esa no se altera. Esa se va a quedar exactamente igual porque todos los polinomios van a tener ax cuadrada más bx más c. De nada. Bueno, nos queda poco tiempo. Vamos a ver un ejemplo más, pero lo vamos a ver con funciones. Ahora vamos a encontrar la dimensión y y vamos a tomar una base de un conjunto de funciones, del subespacio que se genera a partir de un conjunto de funciones. Entonces, le voy a bajar. Voy a tener el conjunto W. Que es este. Y lo que queremos establecer es cuál es la dimensión de W y encontrar una base. Eso es lo que vamos a encontrar
para este conjunto. Vamos a tratar de saber para este W cuál es la dimensión y cuál es una base del subespacio que generan. Bueno, aquí me faltó ponerles dimensión de, bueno, no de W, no es como tal de W. Dimensión y base de L de W, del subespacio generado por W. Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, a partir del ejemplo anterior ya sabemos cómo obtener la dimensión y cómo obtener una base. Encontramos el subespacio generado, contamos cuántas variables en ese subespacio generado tenemos, cuántas restricciones, y eso nos devuelve la dimensión. Lo vamos a seguir trabajando de aquí hasta que se nos acabe el semestre. Entonces observen que prácticamente todo lo vamos a ir acumulando constantemente, como les he dicho desde siempre. Y aquí, pues como les dije, las funciones las tomamos un poquito diferente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con estas funciones. Bien, pues vamos a armar nuestra combinación lineal de generación de subespacio. Como son funciones, entonces esta combinación lineal nos debe quedar de esta forma. Esta va a estar igualada a f de x. Y debe estar igualada a f de x, pues porque no sabemos cuál es la forma como tal de la función. Digo, tal vez podríamos decir, pues tiene logaritmo. Sí, va a tener logaritmo porque todas las funciones tienen un logaritmo. Pero hay que ir generalizando nada más con f de x para no errarle, porque puede decir, pues son puros logaritmos y pues estas x nos indican que no son como tal logaritmos solos. Tienen por ahí una función polinómica con producto. Bueno, lo que sí podemos hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, si tienen el logaritmo de un número elevado a una potencia, ¿qué le pasa a ese exponente de la potencia? Ajá, exactamente, pasa multiplicando al logaritmo, en general al logaritmo, pero como aquí tiene una x, pues sería multiplicando esa x. Entonces, el exponente queda como coeficiente. Este exponente, por leyes de los logaritmos, pasa como coeficiente, sale del logaritmo como coeficiente. Más alfa 2 logaritmo natural de x, más 3 alfa 3 x logaritmo natural de x. Vale. Sumo funciones. Ahora, aquí quiero que se den cuenta de una cuestión. Esta función y esta función se pueden simplificar, porque nos quedaría 2 alfa 1 más 3 alfa 2, todo esto que multiplica a x logaritmo de x. Esta otra función se queda sola, nada más se quedaría como alfa 2 logaritmo natural de x. ¿Por qué? ¿Cuál? Ah, ya vi cuál. Esta. Es alfa 3, cierto. Ahí. Ahí está. Alfa 3. A ver, entonces les decía, este alfa 2 logaritmo natural de x se queda sola. ¿Por qué? Porque observen que esta función es el producto de x por logaritmo natural de x. Y esta otra función es el logaritmo natural de x sola. Son dos funciones completamente diferentes. Por eso es que no las puedo agrupar en la misma expresión. Acuérdense de lo que vieron en cálculo. Si dos funciones son iguales, uno tienen el mismo dominio, dos tienen la misma regla de correspondencia. Estas dos tienen el mismo dominio, x mayor a 0.
pero tienen diferente regla de correspondencia, porque una es logaritmo natural de x y la otra es x logaritmo natural de x. Entonces son dos funciones completamente diferentes. Por eso es que las pongo separadas, no las puedo reducir. Bueno, hacemos lo que comentamos cuando vimos el subespacio generado de un conjunto de funciones. Toda esta es una constante, le voy a poner A. Toda esta es una constante, le voy a poner B. Y en consecuencia, el subespacio generado por W son todas las funciones A, x logaritmo natural de x, más B, logaritmo natural de x, donde A y B pertenecen a los reales. ¿Cuántas variables ven? Dos. Son dos. X no cuenta aquí como variable porque X no está siendo parte de los escalares de la combinación lineal. Entonces son solo dos. Número de variables 2. ¿Cuántas restricciones tienen? No. Ninguna. No hay ninguna restricción. Acuérdense que las restricciones tienen la forma algo en A más A otra cosa en B más algo en C igual a 0. Esas son las restricciones. Algo igualado a 0. Porque viene de ecuaciones degeneradas. Aquí no tengo restricciones. Este es un ejemplo en el cual no existen las restricciones. ¿Cuál es la dimensión? 2. Al restar 2 menos 0, pues obtengo 2. Entonces la dimensión del subespacio generado por W viene siendo 2. ¿Cuántos vectores debe tener la base? 2. 2 vectores, entonces podemos seleccionar los vectores. Cuando A sea igual a 1, B sea igual a 0. Entonces tenemos logaritmo natural de x. Cuando A sea igual a 0, B sea igual a 1. Entonces tenemos x logaritmo natural de x. Y en consecuencia, el subespacio generado por este conjunto de funciones tiene como base al logaritmo natural de x, x logaritmo natural de x. Una de sus bases, porque recuerden que pueden elegir estos valores de la forma que ustedes quieran, siempre y cuando se respete la independencia lineal. Y además, pues pueden irse al conjunto y decir, pues cuáles son los vectores que debo quitar. Observen lo que sucede con la base natural. La base natural también les dice qué vectores, cuál es la naturaleza de los vectores que deben quedar. Debe quedar un logaritmo solo y un logaritmo con x para hacer la base. Entonces, si quieren sacar una base del conjunto W, deben tener un logaritmo solo, este se tiene que quedar en la base, y un logaritmo con x. Entonces, observen que estos dos tienen logaritmo con x. Pues quiten el que quieran. Por ejemplo, pueden quitar este y la base tiene estos dos vectores. Es otra base, completamente diferente a la que tienen acá abajo. Tiene el mismo elemento, logaritmo natural de x, pero uno es x logaritmo natural de x y el otro está multiplicado por un 3. Es decir, que se le dio el valor de b de 3. Aquí no importa qué valores les den a B o qué par de vectores obtengan para seleccionar su base, siempre y cuando haya independencia lineal, puede ser cualquier base. Que sea la dimensión y que se respete la independencia lineal,
pueden seleccionar cualquier base. Ajá. Ajá, exacto. Mientras se respete la independencia y la dimensión, cualquier base es una respuesta válida. Es correcto. Bueno, ¿algo más que deseen comentar al momento? Uh-huh. Ah, sí. Podemos eliminar cualquiera de esos dos porque hay dependencia lineal entre ambos. Si observamos el subespacio que se nos generó acá abajo, observamos que debe existir un logaritmo solo y un logaritmo multiplicado por x. Entonces, si me voy hasta acá arriba, hay aquí, nos damos cuenta que el logaritmo que está solo, pues es este. Ese tiene que estar sí o sí incluido en nuestra base. Y podemos seleccionar cualquiera de los dos que nos queden para descartarlo. Porque los dos que nos quedan son el logaritmo, pero multiplicado por x. Sí, Jorge, ¿qué pasó? Ah, sí, los puse al revés. Cierto, cierto, los puse al revés. Ay, otra vez mi dislexia. Cierto, cierto. Este es x y este es logaritmo, entonces la base sería al revés. Este es x y este es logaritmo. Sí, efectivamente, esa es la corrección que hay que hacer ahí a las variables. Que puse aquí estos vectores al revés. Ahí. Estos los puse al revés. Así es como deben estar. ¿Algo más que deseen comentar? Ah, ¿qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Es lo que nos dice cuáles sí podemos quitar y cuáles no. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Para que así, si de repente seleccionamos a un conjunto de vectores que no cumple con la dependencia, entonces podamos seleccionar otra base que sí cumpla con la independencia. No hay nada. Este es un subespacio porque en las funciones siempre vamos a tener subespacios. Como de las funciones hay una infinidad de ellas, hay funciones trigonométricas, exponenciales y combinadas entre ellas. En este caso siempre vamos a tener subespacios.